Que Dios me les bendiga, mis queridos hermanos. Gloria sea al Señor. Gloria a Dios. Hermanos queridos, vamos a dar inicio con el tema de esta noche. Le he titulado El poder de la palabra de Dios. Vamos a ir rápidamente, vamos a dar un versículo para comenzar, que es Juan 8:32, que ese versículo me imagino que ustedes lo saben de memoria. Juan 8:32. Bendito sea el nombre del Señor. Juan 8:32. Cuando tenga por favor me avisan para que lo leamos juntos. Vamos a dar inicio con esta porción bíblica de Juan 8:32. ¿Lo tenemos, hermanos queridos? Amén. Juan 8:32 dice la palabra de Dios, se la leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice lo siguiente: conoceréis la verdad y la verdad os hará, ¿qué cosa? Libres. Bendito sea el nombre de Dios. Dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Mis queridos hermanos, vamos a le he titulado, como ya les dije, el tema el poder de la palabra de Dios, lo que la palabra de Dios puede hacer. Hermanos queridos, comenzamos. Les voy a contar primeramente, para que entendamos el tema, una reflexión que escuché, me gustó. Me gustó mucho, hermanos queridos. Escuchen bien, por favor, préstenme atención lo que dice esta reflexión. Resulta ser, dice, que había una viejecita en un lugar y que iba siempre a la iglesia, todo el tiempo iba a la iglesia. Y los nietos, los hijos, pero sobre todo los nietos, se burlaban de ella. Siempre le decían: abuela, ¿qué aprendió hoy? ¿Qué dijo el pastor? ¿Cuál fue la palabra? Y siempre se le olvidaba. Ella nunca les podía decir nada. No me acuerdo exactamente lo que dijo, lo que dijeron, no recuerdo, pero ella siempre seguía yendo. Y la molestaban, y la molestaban, y la molestaban. Hasta que un día la señora, pues, se le prendió el foco y les hizo un reto a los nietos y sacó una canasta, no sé, en mi país le llaman de un material que se llama junco. Bueno, de esa canasta, mire, para ser más exacto, la canasta aquí de las ofrendas. Ese tipo de canasta, de ese material. Entonces tenía esa canasta toda sucia, llena de hollín. Usted sabe que en el campo pues se enciende leña, así es como se cocinan los alimentos. Entonces esa canasta estaba llena de sucio, de hollín, de polvo. Estaba muy llena de humo. Entonces, el caso es que le dijo a la señora a uno de los nietos: mire, ¿sabe qué? Necesito que vayas al río y me traigas agua, por favor, en esta canasta. Y le dijo el nieto: pues esto no se puede. Entonces le dijo: ¿sabe qué? Ve, quiero que lo hagas. Le dijo: ¿sabe qué? Por obediencia a ti voy a ir, pero tú sabes que eso no sirve para eso. Fue al río, la metió al agua y la trajo de regreso. Abuela, te dije que no funcionaba. Ve otra vez, por favor. Voy otra vez y hace lo mismo. Y otra vez la misma historia. Y lo mandó por muchas veces. Y le dijo: ¿sabe qué? Ya me cansé, ya no te hago más caso. Mira, le dijo, cuántos intentos he hecho y resulta que la canasta no retiene el agua. Entonces le dijo la abuela: entonces, pero quiero que me digas una cosa. ¿Ves algo diferente en esa canasta? Entonces le queda viendo el nieto: sí. Dejó el hollín, dejó el polvo que tenía, está limpia. Entonces, hermanos queridos, no sé si me estoy dejando entender, no sé si están captando la idea. Muchas veces, hermanos queridos, la palabra de Dios no es fácil retenerla. Y no es fácil, hermanos queridos, como tener todo lo que nosotros escuchamos. Pero si de algo estoy seguro, hermanos queridos, que esa palabra que escuchamos va a dejar huellas, va a dejar algo en sus corazones, en mi corazón, hermanos queridos, garantizado. Y por eso la palabra de Dios dice en Isaías 55:12, si mal no recuerdo, donde dice que la palabra no regresa atrás vacía, sino que cumple con el propósito por el cual Dios la envió. Mis queridos hermanos, la palabra de Dios es viva, es eficaz y hace el trabajo, hermanos queridos. Así usted crea que no está escuchando, que no está reteniendo nada, pero si usted escucha y escucha y escucha, hermanos queridos, déjeme decirle que algo va a estar haciendo la palabra de Dios. Entonces, hermanos queridos, es bien importante que lo entendamos y siempre seamos perseverantes y no solamente espere el domingo y el miércoles que tenemos servicio acá. Hermano querido, usted indague, usted lea, usted pídale dirección al Señor, usted medite en la palabra de Dios y la palabra de Dios va a hacer el trabajo. No, hermanos queridos, entonces vamos a ir al tema, como ya les dije, el poder de la palabra de Dios. Primeramente, hermanos queridos, comenzando por el texto que leímos, dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ahora le pregunto, hermanos queridos, ¿libres de qué? Ahora yo quiero que me ayude, hermanos queridos, si usted me den opiniones. ¿Libres de qué nos hace la palabra de Dios? ¿De qué Dios nos liberta a través de su santa palabra? ¿Libres? De la ignorancia. Ese es el primer término que traemos, hermanos queridos. La ignorancia. No hay cosa más terrible, mis queridos hermanos, que la ignorancia. Vamos a términos que sucede con los que vivimos diariamente. Llegamos muchas personas de los países nuestros, hermano querido, y ustedes bien saben, hermanos queridos, que vamos a ser honestos. Muchas personas indocumentadas, sin inglés, no se saben defender en este país. Y creen que por el hecho
de que son extranjeros y que vinieron a un país donde no se les invitó, no vinieron legalmente, creen que no tienen derechos. Y viene cualquiera y se dejan pisotear, se dejan humillar, se dejan inclusive estafar. La gente se aprovecha porque sabe que son personas ignorantes. Esa es la palabra, ignorancia. Ese es el término, hermanos queridos. Palabra ignorancia. Cuando ignoramos, hermanos queridos, muchos usan este término ignorancia de forma despectiva. Pero la ignorancia es cuando nosotros desconocemos algo, desconocemos nuestros derechos, desconocemos algo que nos pertenece, que lo tenemos, pero que no sabemos que lo tenemos. O si lo tenemos, sabemos que lo tenemos, pero no lo sabemos usar. Hermanos queridos, la palabra de Dios nos liberta de la ignorancia, nos saca de la ignorancia, mis queridos hermanos, y nos hace libres de toda esa ignorancia de las tradiciones. Hace un tiempo yo les decía, hermanos queridos, entre una de las cosas que Dios hace y la palabra de Dios a través de su santa palabra nos saca hermanos queridos, tantas tradiciones. Muchas personas creen que con las tradiciones están agradando a Dios. Hermanos queridos, Dios no es tradición. Otros creen que con la religión están agradando a Dios. No, esta es mi religión y esta es la religión correcta, hermanos queridos. No hay religión correcta. Dios no es religión. Cristo no es religión. Cristo no vino a dividir el mundo. Cristo vino a unir el mundo. La religión, hermanos queridos, la inventaron los hombres, por no decir Satanás, hermanos queridos, para poder dividir a los seres humanos. Pero no es así. Dios no inventó religiones. Cristo vino a unir. Cristo vino a dar salvación y vida eterna. Entonces, hermanos queridos, Cristo vino, la palabra de Dios vino para romper todos esos enigmas, todas esas tradiciones, todas esas cosas, más que tradiciones, hay otra palabra que quiero, tradiciones, costumbres, y cosas, hermanos queridos, que aprendemos, o malas mañas, cualquiera que sea la situación. Cristo vino a libertarnos a través de su palabra. Y por eso el Señor dice que Él vino, hermanos queridos, que conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres, hermanos queridos, vuelvo a repetirle, libres de la ignorancia, libres, hermanos queridos, del pecado, libres de tantas cosas que teníamos en el mundo, hermanos queridos. ¿Por qué? Porque nosotros no creíamos, no sabíamos de qué manera ser libres. Y no hay cosa peor, vuelvo a repetirle, es desconocer algo, la ignorancia. La ignorancia nos mantiene atados. Les voy a leer lo que dice Colosenses capítulo 2, versos 13 y 15. Colosenses 2, 13 y 15. Búsquelo, hermano querido. Si es rápido, hermanos queridos, y sería necesario que aprenda rápidamente a buscar la Biblia, porque es bien importante. Es bien importante, hermanos queridos, que usted aprenda a manejar donde quedan los textos, y vamos a buscarlo. Colosenses capítulo 2 y versos 13 y 15. Gloria sea al Señor. Mire, hermanos queridos, la condición que teníamos antes de que Cristo viniera, la condición que teníamos antes de conocer a Cristo. Hermanos, y déjeme decirle algo, que muchas personas están en la misma situación. ¿Por qué? Porque no conocen la verdad, porque no conocen a Cristo. Mira lo que dice Colosenses capítulo 2, versos 13 y 15. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados, anulando, aquí, hermanos queridos, preste atención a lo que dice acá, el 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿En dónde? En la cruz. Hermanos queridos, ¿qué fue lo que Cristo vino a comprar en esa cruz del Calvario? Libertad. Hermano querido, escúcheme bien. Quiero que me preste atención. Muchos dicen, no, ya Cristo hizo la obra. Hermanos queridos, y présteme atención, porque una vez me encontré a alguien en la calle y andaba repartiendo tratados. Mis hermanos y yo andábamos repartiendo tratados, andábamos repartiendo los volantes que siempre entregamos en la calle. Y me dijo, hermano, ¿qué anda haciendo? Le dije, hermano, ando haciendo la obra de que Cristo nos mandó a hacer. Me dijo, no, Cristo ya hizo la obra. Sí, la que nosotros no podíamos hacer, Él la hizo. Pero nosotros tenemos un trabajo que hacer también. Tenemos una obligación que hacer. Entonces, hermanos queridos, miren lo que dice acá. Dice que nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Qué vino a comprar Cristo? Libertad. Entonces, hermanos queridos, con esto no significa, hermanos queridos, que ya todo el mundo es salvo. Si no aceptan este sacrificio, entonces, hermanos queridos, no son salvos. Entendamos esto. Dice que Él vino a borrar, Él vino a anular el decreto que nos era contrario, el acta que era contrario a nosotros. Es decir, Satanás se creía dueño, y hermano querido, se cree dueño de muchas personas que están en la ignorancia.
porque piensan que no hay forma, no hay manera de ser libres. Cristo vino a comprar esa libertad. Hermanos queridos, cuando nosotros conocemos la palabra de Dios, viene el Señor y nos viene a libertar, hermanos queridos, del pecado, de la ignorancia, de la idolatría, de las tradiciones, de nuestros viejitos que tenían tantas tradiciones. Ellos en su ignorancia, hermanos, creían que estaban haciendo bien las cosas, creían que estaban agradando a Dios. Pero cuando nosotros conocemos la palabra de Dios y leemos este libro sagrado, entonces, hermanos queridos, el Señor viene a sacarnos de la ignorancia. Entonces, mire, hermanos queridos, dice que Él vino a borrar ese decreto, a borrar, anular ese acta. Vamos a ver, hermanos queridos, les voy a poner un ejemplo. Como cuando usted lo están acusando inocentemente y lo llevan a una corte. Y usted contrata un buen abogado. Y ese abogado viene a ver que ahí hay un montón de incoherencias, un montón de cosas que no son ciertas, o sea que lo están queriendo acusar inocentemente. Y entonces el abogado viene delante del juez y le dice, ¿sabe qué? Él es inocente. Y entonces el juez lo declara inocente a usted. Así estamos en esa condición, mis queridos hermanos. Es decir, que Cristo viene a comprar la libertad, pero Satanás cree que todavía tiene derecho y tiene potestad sobre nosotros. Ahora, ¿quiénes son los que siguen atados todavía? Los que están en ignorancia, los que todavía no conocen la palabra de Dios. Ellos viven atados creyendo que no hay posibilidad, es decir, que creen que están bien. Porque si hay cosa, hermano querido, más terrible es la ignorancia. Porque la ignorancia, hermanos, no solamente no nos deja ser libres, y sino que ni siquiera nos damos cuenta que no somos libres. Ni siquiera nos damos cuenta que estamos atados al pecado, a la ignorancia. Ni siquiera eso nos permite ver que estamos atados. Creemos que están bien. La gente cree que está bien. Sin Cristo muchas personas dicen que están bien. ¿Qué dicen ellos? Que nosotros estamos mal. Están locos. Esos tipos están locos, hermano querido, porque ellos no pueden entender. Porque dice Pablo que los carnales no pueden ver las cosas espirituales. Porque las cosas espirituales se han de discernir en lo espiritual. Así es que un carnal, una persona que no conoce de Dios, pues va a ver eso. Vamos a ver que estamos locos. ¿Por qué? Porque no puede entender las cosas espirituales. Para ellos, nosotros estamos equivocados. Para ellos, nosotros estamos locos. ¿Por qué, hermanos queridos? Porque ellos no pueden ver lo que nosotros vemos. Nosotros podemos ver ambos panoramas. Podemos ver el que tenemos aquí adentro, lo que estamos haciendo aquí adentro, y podemos ver el que está afuera también. Mientras que ellos solo pueden ver el que está afuera y no pueden ver lo que está aquí adentro. Por eso ellos creen que nosotros estamos locos. Entonces, mis queridos hermanos, la ignorancia a eso nos lleva, a creernos que nosotros estamos bien. Porque el mundo sin Cristo cree que ellos están bien. Lo que nosotros estamos locos somos nosotros según ellos. Eso es lo que lleva a la ignorancia. Entonces, hermanos queridos, la ignorancia nos lleva a estar sujetos, a estar atados al pecado, sin sabernos, sin darnos cuenta. Y les voy a contar, hermanos queridos, y esto es muy conocido, me imagino, de ustedes y de todos. Por ejemplo, ¿se han visto que en los circos usan unos elefantes enormes para sus espectáculos? Sí han visto, ¿no? Unos elefantes, hermanos, de este tamaño. ¿Y dónde creen que los amarran? Le amarran de la patita y siembran una estaquita así chiquitita en el piso. Y el elefante está ahí porque cree que no puede arrancar esa estaca, esa pequeña cosita. Usted se pregunta, hermano, ¿usted cree que una estaca de esas puede detener a un elefante? Un elefante es capaz de derrumbar esa pared, mis queridos hermanos. Tienen una fuerza enorme. Pero a ellos desde que eran pequeñitos, los fueron atando a árboles grandes y ellos empezaron a jalarse hasta darse por vencidos. Después ellos metieron a la mente que no pueden. Entonces una pequeñita cuerda, chiquitita, con una estaquita, los pueden detener. ¿Por qué? Porque ellos están atados. En su mente ya les metieron que ellos no pueden moverse porque ya están amarrados. Así es como trabaja Satanás, mis queridos hermanos, a través de la mentira. ¿Qué le dice? Usted no puede. No, eso no, usted no puede. Eso es para otras personas. No es tiempo todavía. Satanás, hermanos queridos, así es como trabaja, con la ignorancia. Entonces, hermanos queridos, ¿cuál es el trabajo de la palabra de Dios? De hacernos libres, de libertarnos, mis queridos hermanos. Es que, mire, hermanos, no hay cosa más terrible que vuelvo a repetir, la ignorancia. Muchas personas, hermanos queridos, están en la ignorancia. Con toda la tecnología, con todos los libros que hay hoy, con todas las posibilidades de tener la Biblia en la mano, hay muchas personas que siguen aún atadas a la ignorancia. Porque Satanás, hermano querido, eso es lo que quiere, que no conozcamos la verdad. A Satanás no le conviene que nosotros conozcamos la verdad. Porque cuando conocemos la verdad, que hermanos, ¿qué es lo que pasa? Somos libres.
Nos damos cuenta que el decreto que Él tenía contra nosotros ya no es válido. Ya Cristo lo exhibió públicamente en la cruz. Ya no hay razón, hermanos queridos, para estar atados a la ignorancia, al pecado, a tantas cosas que Satanás nos quiere tener atados. Entonces la palabra de Dios vino a libertarnos, a darnos libertad. Ese es el trabajo de la palabra de Dios, mis queridos hermanos. Y por eso, hermanos, yo soy... lucho, hermanos queridos, para hacerles entender, hermanos queridos, que nosotros debemos escudriñar la Escritura. No solo podemos venir a que el pastor le predique. Hermanos queridos, usted debe escudriñar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque, hermanos queridos, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, nos fundamentamos en la palabra de Dios. Y ya no estamos creyendo lo que el pastor dice. Ya no estamos creyendo en las emociones, porque muchas veces nos emocionamos. Debemos fundamentarnos en la palabra de Dios. Hermanos, cuando una persona se fundamenta en la palabra de Dios, nada ni nadie lo va a mover. ¿Por qué? Porque conoce la verdad. Hermanos, hermanos, si usted fue libre, hermanos queridos, de una atadura, de una cárcel, ¿usted cree que quiere regresar otra vez? Bajo ninguna circunstancia usted va a querer regresar otra vez a la esclavitud. ¿Por qué? Porque ha conocido la verdad, conoce la libertad. Pero cuando las personas no conocen la libertad, es el caso específico del pueblo de Israel, cuando venían por el desierto, ¿qué es lo que querían hacer? Regresarse otra vez. Querían regresar otra vez a la esclavitud, porque a ellos les parecía poca cosa lo que estaban viviendo. Hermanos, pero cuando ellos conocen la libertad y conocen la tierra que fluye leche y miel, bajo ninguna circunstancia querían regresar otra vez. Entonces, hermanos queridos, cuando nosotros conocemos la verdad y conocemos los beneficios de ser libre, entonces, hermanos queridos, bajo ninguna circunstancia vamos a otra vez volver a las tradiciones, a la ignorancia, a las costumbres, y sino que vamos a ser libres eternamente, mis queridos hermanos, porque ese es el trabajo de Dios. Vino para eso, para libertarnos. Él vino a darnos libertad, mis queridos hermanos, y por eso les vuelvo a repetir. Es necesario que nosotros conozcamos la palabra de Dios, que escudriñemos la palabra de Dios. ¿Qué fue lo que el Señor le dice a Josué? Le dice, medita. Él le dice que, hermano, que medite en esta palabra. ¿Cuándo? ¿Qué horas? De día y de noche. Hermano querido, ¿acaso no es eso lo que el Señor está mandando? ¿No es acaso lo que el Señor está diciendo? Meditemos en la palabra de Dios. No nos dejemos llevar por las emociones, hermano. Emocionarse, cualquiera se emociona. Pero ¿qué persona permanece? El que conoce la palabra de Dios. El que conoce la palabra de Dios no se va a dejar mover bajo ninguna circunstancia. Hermanos, déjenme contarles algo. Yo nací en un hogar católico, por supuesto, como casi la mayor parte nacemos. Los países latinos venimos de hogares católicos. Yo recuerdo que una vez muy jovencito, yo serví en la iglesia católica. No era un católico dominguero. Era un católico que trabajaba y conocía más o menos lo que se hacía en la iglesia católica. Un día, hermanos, hasta este momento se me olvida el texto, pero si lo busco lo voy a encontrar. Recuerdo que estaba leyendo el texto que dice, creo que es Jeremías, no recuerdo en este momento, hermanos queridos, no lo traje preparado, no lo traí en mi mente. Recuerdo que empecé a leer y decía que el artífice, el escultor, va, dice, al cerro, va a la montaña, trae un pedazo de madera, dice. Se forma su Dios. Escuche bien, hermano querido, lo que a mí me cambió la mente. Se forma su Dios, dice. Y con lo que le sobra, se calienta. Y con otra parte, le pide que lo salve. Se postra delante de él. Hermano querido, dice y termina diciendo, dice, están ciegos, no ven. Hermanos, esa porción bíblica no se salió de mi mente. Pero... O sea, no podía coincidir, como aquí la Biblia dice una cosa, pero eso es lo que estamos haciendo, eso es lo que estamos viviendo. Y a partir de ahí, hermanos queridos, yo quedé quedé neutral, no sabía en qué creer. ¿Por qué, hermanos queridos? Porque me atreví a leer la palabra de Dios, me atreví a leer la Escritura. Vuelvo a repetirle, ni siquiera me acuerdo exactamente dónde está ese texto en este momento. Pero eso me cambió la mente, en un momento que me dediqué a leer la palabra de Dios. Hermanos queridos, la palabra de Dios nos saca de la ignorancia. Y nadie es dueño de la verdad. La verdad es Cristo, hermanos queridos. Yo no soy dueño de la verdad. La verdad es Cristo. Cuando le conocemos a Cristo y le conocemos de verdad, ¿cómo le conocemos? A través de la palabra de Dios. Entonces viene a romperse las cadenas de la ignorancia. Ya no creo porque me lo dijeron. Ya no creo porque los demás dicen. Lo creo porque la palabra de Dios dice. Este es el término, mis queridos hermanos. Esta es la verdad.
Hermanos, hay un tremendo conflicto, y esto ustedes lo saben, hermanos queridos, entre las religiones. No, que esta es mi verdadera religión. No, hermanos queridos, es que las religiones no son verdaderas. Cristo es la verdad. Cristo es el camino, la verdad y la vida. No las religiones, no las tradiciones. Nadie tiene. Cristo es la verdad, mis queridos hermanos. ¿Y dónde encontramos esa verdad? Aquí en la palabra de Dios. Aquí lo encontramos. Entonces, ¿cuándo es que no podemos ser libres de esas ataduras? Cuando no conocemos la verdad. Aquí dice claramente, los judíos, para parafrasearles el contexto, los judíos decían ser libres. Nosotros somos hijos de Moisés, somos hijos de Abraham. Nuestro libertador es Moisés, decían ellos. Nosotros somos libres. Y Jesucristo les dijo, si permanecen en mí, si tan solo tantito, dice, por ejemplo en 31, Jesús les dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y aquí viene la otra parte. Y les dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, hermanos queridos, por supuesto, ¿qué cree que les causó esa palabra a los judíos? Les causó molestia, se enojaron. Les dice: ¿cómo tú vas a venir a decirnos que nosotros vamos a ser libres si nosotros somos hijos de Abraham? Nosotros nunca hemos sido esclavos. Cuando ellos mismos sabían que estaban siendo esclavos de los romanos, del imperio romano. Eran esclavos literalmente. Y no solamente eso, hermanos queridos, porque Jesús no se metía con eso. Él se metía con la esclavitud del pecado. Ellos creían en su religión, en su manera de pensar, que con lo que ellos hacían, con sus tradiciones, con sus ritos, ya estaban agradando a Dios. ¿No es eso lo que muchas veces pensamos, hermanos queridos? Yo soy buena persona. Yo hago esto y voy para el cielo. No, hermano querido. Es que ahí es donde viene el Señor y nos dice: no es por lo que usted haga. Es por lo que Cristo ya hizo en la cruz del Calvario. Es que somos libres. Es a través de Jesucristo, mis queridos hermanos, que nosotros somos libres. Porque lo que dice Colosenses es, hermanos queridos, de que Cristo vino a comprar, vino a romper, a anular ese acta que nos era contraria. Es decir, que esa acta, hermanos queridos, nosotros ya automáticamente estábamos condenados, porque no teníamos alternativa. Pero vino Cristo y vino a cambiar todo. Y ya no solamente, hermano querido, vino para el pueblo de Israel, sino vino para todo el mundo, para toda la humanidad. Lo que dice Juan 3:16, que de tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo. El mundo, hermanos queridos, es todo la tierra, todos los habitantes de la tierra, sin importar la raza, el color, sin importar, hermanos queridos, nada. Cristo vino a comprar la libertad para todo el mundo, para todo aquel que quiera aceptar esa libertad. Cristo vino a comprarla. Entonces, vuelvo a repetirle, ¿cómo adquirimos esa libertad? Cuando conocemos ¿qué cosa? La palabra de Dios. No hay otra forma, mis queridos hermanos. No hay otra manera de ser salvos. No hay otra manera de ser libres. Es a través de Jesucristo. La palabra de Dios viene a hacernos libres. Vamos, hermanos queridos, a Hebreos capítulo 4, verso 12 y 13. Hebreos capítulo 4, versículo 12 y 13. ¿Estamos ahí? Hebreos capítulo 4, versos 12 y 13. ¿Estamos listos? Mira lo que dice la palabra de Dios. Este es el trabajo de la palabra de Dios. Esto es lo que hace la palabra de Dios. ¿Estamos listos? Porque la palabra de Dios es viva y ¿qué cosa? Eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Dice el 13: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Escuche bien, hermano querido, delante de Dios no podemos esconder nada. La palabra de Dios dice, hermano querido, cuando nosotros conocemos a Dios y conocemos, hermano querido, que a Dios no le podemos esconder nada, entonces, hermano querido, ¿de qué nos sirve tratar de esconderle algo? Vamos a decir, hermanos queridos, que yo a escondidas de ustedes hago cosas indebidas, cosas que no le agradan a Dios. En otras palabras, hermano querido, yo a usted los puedo engañar. Usted me puede engañar a mí.
Hermanos, es que, por ejemplo, en la iglesia todo el mundo viene bien bonito, bien arregladito, bien peinadito. Hermanos queridos, aquí todo el mundo puede ser cristiano. Pero ¿qué tal fuera de aquí, hermano querido? Aquí está el punto. Entonces, hermano querido, cuando yo trato de engañarlos a ustedes, o ustedes me tratan de engañar a mí, nos engañamos nosotros mismos. Yo me engaño cuando yo quiero engañarlos a ustedes. Ustedes se engañan cuando me quieren engañar a mí. Pero ¿a quién sabe quién no podemos engañar? A Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo conoce todo. Porque Dios discierne, porque la palabra de Dios discierne hasta lo más profundo de nuestros pensamientos. Dios conoce hasta lo más profundo de nuestros pensamientos. Entonces, hermanos queridos, cuando conocemos la palabra de Dios, entonces nos damos cuenta que no estamos desnudos. Delante de Dios estamos desnudos. No podemos engañarnos. Hermanos queridos, a Dios no lo podemos engañar. Hermanos, por esa es la razón que necesitamos conocer la palabra de Dios. Es necesario que conozcamos la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Pero ahora bien, hermanos queridos, ¿cuándo la palabra de Dios viene a ser viva y eficaz? Mire, yo recuerdo una vez, hermanos queridos, que yo le decía a una hermana recién convertido, había una compañera de trabajo que tenía un niño enfermo. El niño dice que se asustaba, como que de repente estaba durmiendo y pegaba aquellos gritos. Y le dije, hermana, ¿usted ha creído en la palabra de Dios? Claro, hermano, me dijo, yo todas las noches le dejo el Salmo 92 abierto allí. Le dije, hermana, ¿sabe qué? Así no funciona. La palabra de usted tiene que creerla, aplicarla, y entonces la palabra de Dios va a ser viva y eficaz. Cuando usted, hermano querido, este es un libro. Este es un libro, puede costar lo que quiera. Usted, hermano querido, hay Biblias carísimas, hay Biblias baratas, unas grandes, otras chiquitas. Pero no es el libro en sí, mi querido hermano. Usted puede tenerlo a donde quiera, andarlo con usted. Pero si esa palabra de Dios usted no la aplica a su vida, hermano querido, esta palabra no es eficaz para usted, no es viva para usted. Pero cuando la leemos, la vivimos, la meditamos, entonces esta palabra viene a ser viva y eficaz. Hermanos queridos, la palabra de Dios, vuelvo a repetirle lo que dije, nos saca de la ignorancia, nos saca del pecado, nos saca, hermanos queridos, de todas las cosas, de todas las vanidades de nuestra vida. El Señor viene a ponernos al descubierto, hermanos queridos, viene a desnudarnos toda la ignorancia. En otras palabras, viene a decir, ¿sabe qué? Mire, yo conozco todo de ustedes. ¿Por qué tratan de engañarme? Solamente alguien que conoce la palabra de Dios se puede dar cuenta, hermanos queridos, que delante de Dios estamos desnudos. No tenemos nada que esconderle. No hay forma de esconder algo delante del Señor. Entonces, mis queridos hermanos, es necesario que lo entendamos de esa manera, porque de lo contrario vamos a vivir siempre en la ignorancia. Dice, hermanos queridos, escuchen bien cuál es el propósito de la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermanos queridos, nos saca de todo. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Vaya a segunda de Timoteo, mi querido hermano. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 15 y 16, al 17 vamos a leer. Miren lo que es capaz de hacer la palabra de Dios. Nos saca de la ignorancia y nos hace sabios, mis queridos hermanos. Eso hace la palabra de Dios. ¿Estamos ahí? 15. 3:15. Segunda de Timoteo 3:15. Le dice Pablo a Timoteo, escuche lo que le dice. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura, escuche bien, hermano querido, acá. Para aquellos que dicen, no, la escritura, la Biblia la escribieron hombres. Sí, hermano querido, pero el trasfondo, hermano querido, fue inspirada por Dios. Aquí lo que dice el 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ahora, ¿para qué, hermano querido? El que dice el 17, a fin de que el hombre de Dios, hermano querido, aquí cuando dice hombre también dice mujer, sea perfecto. ¿Para qué? Y enteramente preparado. ¿Para qué? Para toda buena obra.